aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar sobre los sauces en medio de ella. Allí nuestras arpas colgadas están, y los que nos llevan cautivos nos piden cántico santo. Gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 47. Habíamos visto que llegaron los hermanos de José junto con Jacob a Egipto, y vemos cómo ellos realmente muestran su carácter de pastores. Ellos tenían que realmente vivir una vida diferente a los de egipcios, tanto que les llegaron a aborrecer. Ellos eran pastores de ovejas, y cuando Faraón quiso hacer un trato luego con Moisés, dice, bueno, no vayan tan lejos. Pero Moisés le dice, ¿cómo no nos vamos a ir lejos si ellos abominan el culto, abominan las cosas espirituales? Ellos ofrecían sacrificios a Dios, y así hasta el día de hoy Egipto, que es figura del mundo, aborrece lo espiritual, aborrece las cosas que son de fe, porque el mundo no conoce, el mundo no tiene fe, entonces no conoce a Dios, no tiene valor lo que hacemos. Nosotros sabemos que ahora estamos delante de la presencia de Dios, no estamos delante de la presencia de un hombre, pero para el mundo todo es igual. No, por supuesto, no solamente no tiene ningún temor, ningún respeto a las cosas de Dios, sino que aborrece directamente. Y ellos tenían que hacer conocer su carácter a Faraón, y así fue. Vamos a ver en Génesis capítulo 47, verso 1. Y dice, y vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán,
y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces habló Faraón a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Que yo me pongo a pensar, ¿no? José está viendo, cumplirse el propósito de Dios. Después de tanto tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo él estuvo solo? Pero luego Dios le dio su esposa, le hizo nacer 2 hijos. Y ahora le trae a toda su familia, a su padre junto a él. Estaba nuevamente con su padre que le amaba. Mucho tiempo Dios trató a solas con José. Pero vemos que José fue fiel. Hermano, todo esto ocurre por la fidelidad. Nosotros no tenemos capacidad para ser fiel. Pero realmente cuando sufrimos en la voluntad de Dios, en el momento no entendemos, pero luego sí. Luego vamos viendo cumplirse lo que Dios prometió. Y esto es, por supuesto, José es un tipo de Cristo. Y también este fue el deseo del Señor. El Señor hasta ahora está esperando. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 2. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 2. Vamos a ver el deseo del corazón del Señor. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Estas palabras fueron para alentar y fortalecer el corazón de los discípulos. El corazón de los discípulos, con tan solo pensar que el Señor ya no iba a estar entre ellos, se turbaba, se entristecía, temblaba el corazón. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Él les prepara para la hora de la cruz, donde el pastor iba a ser colgado en un madero. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, nos hace recordar a José yendo a Egipto. El Señor se fue. Pero solo dice fue a preparar lugar. Y dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, el anhelo del corazón del Señor es este: donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gozo nos da saber, hermano. El deseo del Señor es que donde Él está, donde le llevó a Jacob y a sus hermanos, a lo mejor de la tierra, en el mejor lugar, a donde yo estoy, vosotros también estéis, donde yo estoy. Y así vemos a José. Sin duda, ¿cuánto tiempo habrá esperado este momento José? ¿Cuánto tiempo habrá esperado estar con su padre, con sus hermanos?
¿Cuánto tiempo el Señor hasta ahora, hermano, está esperando por su esposa? Está esperando para que todos aquellos que Él salvó se reúnan allí en los lugares celestiales ya con nuestro cuerpo glorificado. Y qué gozo va a ser cuando Él nos vea llegar a los cielos. Ahí se va a cumplir para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él llegó allí, a ese lugar, por la fidelidad. Bueno, Jesús nos abrió la entrada a los cielos, a donde hay muchas moradas diferentes. Esas moradas nos hablan de los cuerpos glorificados. Hay muchos cuerpos, cada cuerpo es una morada, cada cuerpo. Y así pinta la Nueva Jerusalén. No vamos a entrar mucho en detalle, pero todos los cuerpos glorificados de los santos son las moradas que van a edificar, que van a ser parte, ellas van a completar y van a ser la nueva, todas juntas esas moradas van a llegar a ser la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y va a haber edificios altos, edificios más bajos, muchas moradas hay. Y ahí se va a ver la gloria de Dios. Y por supuesto Él llegó allí primero, así como José. Y llegó por su fidelidad, así como José por su fidelidad en la adversidad. Pero ahora también encontramos algo muy hermoso en la vida de José. Porque dice en el verso 1 del capítulo 47 de Génesis: vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Bueno, José fue muy fiel en la adversidad, pero ahora que él tiene mucha autoridad, mucho poder, vemos que él sigue sujeto a Faraón. Por lo general, la persona cuando tiene mucho poder, cuando tiene mucha fuerza, mucho dinero, o quizá puede influenciar a otros con su lugar, su posición, no quiere sujetarse a otros. Pero vemos en José un verdadero creyente fiel. Él fue fiel al Señor cuando él era esclavo. Y él sigue en ese lugar siendo fiel ahora que tiene autoridad. Porque sigue dependiendo de uno mayor que él. Dice que habló a Faraón. Y así realmente es algo muy hermoso. Porque esto nos enseña a sujetarnos. Necesitamos aprender a sujetarnos. Por más que nosotros seamos grandes a nuestros ojos, que seamos sabios, que tengamos quizá mucha antigüedad, o que tenemos que aprender a sujetarnos. Porque ese es el espíritu humilde de los creyentes maduros, no de los más duros, sino de los maduros. Cuando el creyente madura, se hace cada vez más dócil. Es dócil. ¿Pero por qué es tan dócil, hermano? Bueno, porque Cristo está creciendo en él. Vamos a leer en Isaías 53, dice en el verso 11. Él está ahí gozando de sus resultados, de los resultados de su sufrimiento. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermano, nunca la aflicción en la voluntad de Dios va a quedar sin fruto. Mucha gente sufre toda su vida, quizás estudia, arma grandes empresas o llega a lograr grandes metas, pero yo estoy seguro que al fin de su vida no está satisfecho. Algo falta, tiene un vacío. Pero cada vez, hermano, que nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando miramos atrás, dice: verá el fruto de la aflicción. Vemos la aflicción. No es que usted se va a olvidar de lo que usted sufrió, de lo que usted pasó. Pero así como el Señor, quedará satisfecho. Va a tener satisfacción.
No sé si alguna vez le pasó, pero yo veo a veces a la hermana Gisela trabajar, hace una rica comida. Qué rico que le sale, pero y usted la ve que está contenta porque le salió bien. Hoy hizo un guisito así con fideo codito, pero con toda la verdura, hermano, rico le salió. Y me dice, porque los mitaí, los chicos, 2 veces se sirvieron todos. Y yo también, y ella también. Y estaba satisfecha. Cansada hizo, porque vinimos de hacer mucha diligencia. Pero valió la pena. Y así, si llevamos a la vida espiritual, hermano, qué hermoso es cuando nos rendimos al Señor. Si sufrimos, hermano, en la voluntad del Señor, ninguno vamos a quedar insatisfechos. Va a haber una satisfacción espiritual. Realmente, José gobernó sobre las circunstancias. Él gobernó sobre sus emociones. Él gobernó sobre su justicia. Ya está maduro, ya es paciente. Y así como vemos en un árbol, el árbol primeramente es una hojita, es un tallito, después se hace grande y parece cuándo lo que va a dar fruto, pero lo último que da es el fruto. Bueno, ahora está maduro José y ve el fruto de la aflicción de su alma. Está toda la familia reunida. Toda la familia, por supuesto, representa todos los redimidos. Este José, bueno, es fuerte, porque es capaz, aún en este momento donde ve el fruto y ve la palabra cumplirse, seguir sujetándose. Y esto es algo muy extraño, hermano, porque por lo general la persona cuando más grande se considera, menos se sujeta. Y esto es el problema a veces, hermano. Pues nos pensamos que sabemos que somos grandes, que nadie nos puede decir nada. José salvó a toda una nación. Acuérdense que a él se le dio la revelación del sueño de Faraón. Sin embargo, es humilde. Se sujeta. Está viendo que Dios está con él. La persona más sabia, la persona más espiritual, no es, hermano, la que realmente no se sujeta, sino la que realmente puede aprender a gobernarse a sí mismo. Él tiene un verdadero gobierno. Y así él gobierna porque gobierna sobre sí. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 5, en el verso 8. Hebreos capítulo 5, en el versículo 8. Dice, y aunque él era hijo, un hijo amado, el hijo unigénito de Dios, de quien Dios siempre habló bien, aunque era hijo, le faltaba padecer, le faltaba seguir sufriendo. Así vemos también a José. Era el hijo que Jacob amaba porque le había tenido en su vejez, aunque era hijo, el hijo preferido. Pero dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Qué importante. Parece que no hace falta, él ya tiene el favor de su padre. Pero ahora, a través de la obediencia, hermano, él tiene la confianza de su padre. Él sigue siendo sujeto. Y así vemos que él tiene ahora, por causa de eso, el favor de Faraón. Y él puede, a través de ese favor, buscar una bendición especial para los suyos. Porque vemos que habla a Faraón. Y dice en el verso 2 de Génesis 47, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Note que tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Qué contento habrá estado Faraón, ¿no? Porque si con uno de esa familia, con José solamente,
Él tenía allí un hombre de autoridad, sabio, que dirigía, que podía entender los tiempos. Y dijo José, van a venir 7 tiempos de abundancia y 7 tiempos de hambre. Vamos a prepararnos. ¿Y quién mejor que José? Dice, y verdaderamente él estaba controlando todo. Ya tenía uno y ahora vino toda la familia de este, porque habrá pensado, estos deben ser todos iguales. Estaba, sin duda, Faraón estaba contentísimo, porque realmente José había sido de mucha bendición. Y desde este capítulo en adelante, lo que vamos a notar que va a sobresalir es la bendición. Vamos a ver que primeramente ellos van a ser bendición. José fue bendición, ellos van a ser bendición. Y Jacob, por primera vez vamos a ver a Jacob, al padre de José, empezar a bendecir. Él va a bendecir ahora a Faraón. Luego va a bendecir a los hijos de José. Y luego en el capítulo 49, usted va a ver que él va a bendecir a todos sus hijos. Porque, hermano, vemos que cuando Dios envía a un fiel a un lugar, es de profunda bendición. Pero esto también representa, realmente esto representa el tiempo en que Israel va a otra vez entrar en comunión con Dios. Cuando Israel estaba en comunión con Dios, estaba en la tierra de Canaán, bueno, había bendición en toda la tierra, porque Israel estaba en su lugar. Pero desde que Israel salió de su lugar, hay un desorden mundial. Pero cuando así vemos que este pueblo va a volver a tener comunión con José. Acuérdense que José representa a Cristo. Ellos en este tiempo, Israel, la nación terrenal de Dios, no le conoce. Así como José le dio comida, le dio ayuda, pero ellos no le conocen, no saben quién es el que le está ayudando. Dicen, es Estados Unidos. No, es José, es Cristo. Pero ahora ellos están y ya saben que es José. Y así un día, bueno, luego de la tribulación y la gran tribulación, en el milenio, bueno, Israel va a volver a tener comunión con José y se van a reunir. Entonces la nación de Israel va a ser de bendición al mundo. Y vamos a leer donde dice esto. En Romanos capítulo 11, en el verso 11. Qué hermoso, hermano, es la palabra de Dios. No nos cansamos de ver cómo el Espíritu Santo nos lleva siempre a ver más. Génesis es el semillero, es el almácigo de Dios, donde comienzan todos los propósitos. Sin duda, Faraón estaba muy contento. Y dice en Romanos capítulo 11, en el verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, para que cayesen definitivamente, sin posibilidad de levantarse. Está hablando de Israel como nación. ¿Será que ellos no recibieron a su Mesías y nunca más Dios le va a levantar? Bueno, automáticamente viene la respuesta. Dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, por su pecado, por rechazar al Mesías, vino la salvación, vino la oportunidad a los gentiles. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces ahora dice más a todos los que le recibieron. El Señor vino a los judíos no le recibieron. Entonces por su transgresión Él empezó a tratar con todos los que no son judíos. Gracias a Dios. Su desobediencia para nosotros fue una bendición, porque nosotros éramos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora vuelven ellos. Note que ellos habían rechazado a José. Todos sus hermanos y aún su padre no le creyeron a José. Y entonces José, ¿a dónde fue? Fue a los gentiles, fue a Egipto. Y se apartó de su familia, los judíos. José estaba lejos, pero ahora su familia, los judíos, vuelven a la comunión. Están ahora con José.
Por causa de la desobediencia de los judíos, de los hermanos que le tiraron en el pozo, José fue esclavo, vendido a los gentiles. Entonces, note ahora lo que dice, verso 12 de este mismo capítulo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, estando José en Egipto, Egipto solo se enriqueció. Y su abandono de la fe, su defección, su desobediencia, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más cuando Israel vuelva a la comunión con el Señor? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces vemos que realmente acá hay algo más. Si había uno nomás en comunión, ¿cuánto más ahora que va a haber una comunión completa y plena en la familia llena de incredulidad? Ahora vuelven a la comunión, y así realmente, si la desobediencia de Israel nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más de bendición va a ser toda la familia ahí en la casa de Faraón? Bueno, no sabemos. Podemos leer un verso más en Zacarías capítulo 8, en el verso 13. Acá hay una profecía también muy preciosa. Zacarías capítulo 8, en el verso 13. Dice: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Bueno, así cuando el creyente anda en desobediencia, anda desordenadamente, también llega a ser un problema. Es un problema para todo su entorno. Pero cuando vuelve a la comunión, Israel cuando vuelve a Dios, así cuando vuelven estos sus hermanos que le habían entregado, que le habían traicionado a José, vuelve sus padres, están todos juntos otra vez, allí en la presencia de Faraón. Bueno, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Y esto es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver que ellos van a ser de gran bendición, de gran bendición. Y dice en el verso 2, vamos a volver a ver en el capítulo 47 de Génesis, en el verso 2, dice: y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. Qué impresionante otra vez. Sabemos que el 5 es el número de la gracia. Note que 5 varones tomó. Dice, de los postreros, de los más maduros, porque ellos tenían que representar al resto otra vez delante de Faraón. No tomó a los más jóvenes, tomó a los más maduros. Y dice que tomó 5. Y así, hermano, ellos van a representar el poder de la gracia en la vida de los redimidos. Estos 5 muestran el poder que tiene la gracia. No en todos los santos, por más que haya mucho conocimiento, hermano, nosotros tenemos que separar el conocimiento del crecimiento. Yo puedo conocer todos los misterios, pero quizás no tengo amor, no tengo paciencia, no soporto, no tolero, no hay crecimiento. Pero acá en estos 5 se ve la gracia. Acá está la manifestación de la gracia. En estos vamos a ver que se representa toda la obra de la gracia. Dios exhibe su gracia, hermano, en los hermanos fieles.
Y especialmente esto no es algo porque nosotros seamos muy inteligentes, no los eligió por ser los más quizás sabios o los más fuertes, eran de los postreros, eran los últimos. ¿Sabe usted quiénes son los últimos siempre, no? Los que no son tenidos en cuenta, los últimos. De lo postrero se tomó. Y ellos van a ser los 5, los que van a comparecer, los que van a mostrar y van a ocupar los mejores lugares en Egipto. Necesitamos exhibir la gracia de Dios en nuestra vida, la obra de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2 podemos leer primeramente, como sabemos, su comienzo ya es por gracia. La obra de Dios en nuestras vidas comienza de pura gracia. Efesios capítulo 2 en el verso 8. Y dice, porque por gracia sois salvos, sin ningún mérito. La gracia actuó salvándonos, haciéndonos nacer de nuevo. Antes éramos parte de una vieja creación, ahora somos parte de una nueva creación. ¿Cómo se hizo esto? Dice Nicodemo. ¿Cómo puede ser que un hombre? Bueno, la gracia. La bendita y tan abundante gracia de Dios nos salvó. Solo por fe, por medio de la fe. Y la fe, ni de eso nos podemos jactar, porque dice, y esto no de vosotros, porque el hombre natural no tiene fe, pero es un don de Dios. Así que vemos la gracia, la gracia que exalta al hombre, que salva al hombre, no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia, por gracia. Pero cuando la gracia es apropiada en el corazón, cuando la gracia es apropiada en nuestro interior, bueno, no solamente ya la gracia nos exaltó a nosotros, sino que nosotros también vamos exaltando la gracia. Se ve la gracia en la vida de la persona. Y esto es algo muy hermoso, hermano. Cuando la persona está llena de gracia. Cuando el Señor vino a esta tierra, podemos leer cómo era el Señor. Él era un hombre, pero Él exaltó la gracia. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, podemos leer en el verso 14, note qué hermosa declaración. Evangelio de Juan capítulo 1 en el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, la palabra viva, que es espíritu, tomó una cubierta humana, fue hecho carne, estaba tapado por un manto de humanidad y habitó entre nosotros. Pero note que dice Juan, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Note que Él mostró, Él exaltó, porque vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Así le vio el hombre a Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y así verdaderamente son aquellos santos que crecen. Bueno, también llegan a exaltar. No solamente la gracia les levantó, les exaltó, sino que ellos, bueno, son presentados para que ellos tomen un lugar de honor, el mejor lugar de honor. Cuando estemos con el Señor, ellos ocuparán un lugar de honor, así como vemos en los hermanos de José. Él los eligió, Él los examinó. Note que esto no le preguntó a nadie quiénes están dispuestos a venir delante de Faraón. No, Él eligió 5, de donde la gracia, los últimos, ellos eran los más, quizás los menos, ni nos dice los nombres. No nos dice era Judá y era Benjamín, no, los postreros, los últimos. Bueno, esta es la obra de la gracia. Podemos leer también en 2 de Timoteo capítulo 1
en el verso 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el verso 9. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia? Él nos salvó, pero también luego de salvarnos nos llamó a más gloria, para que la gloria de su gracia se haga visible en nosotros, así delante de todos. Nos llamó con llamamiento santo, y esto no es conforme a nuestras obras, es por gracia. La gracia que obra en nuestras vidas. La gracia, hermano, es la que nos transforma. No hay acá en nosotros fuerza, dinero o capacidad que se exhiba, porque no es con nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué precioso, hermanos. Siempre la gracia está presente desde el principio de la vida del creyente hasta el final en la vida de los fieles. El problema es que muchos caen de la gracia y se van en su fuerza. Vamos a ver también en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Otra vez vemos al Dios de toda gracia. Presenta Pedro. El que nos llamó a su gloria. Por supuesto, nosotros sabemos que somos llamados a la mayor gloria en Jesucristo. Hay grado de gloria, hermano. ¿Sabe por qué hay grado de gloria? Porque hay grados también del desarrollo de la gracia en nuestra vida, de lo que permitimos a la gracia obrar en nosotros. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios, la gracia de Dios. No podemos entender de una manera muy absurda y extraña para nosotros. ¿Cómo puede ser el poder de Dios? Bueno, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. El padecimiento. Ahí vemos qué necesaria es, hermano, la obra de Dios en nuestra vida. Así vemos en José, después de haber padecido un poco de tiempo, vemos el resultado: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces no entendemos por qué la gracia, por qué, hermano, tenemos lucha, tenemos esta prueba, tenemos esta dificultad. Bueno, por su gracia. Porque la gracia va a ser de nosotros para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. No debemos pedir nada, no debemos decir al Señor: Señor, transfórmame. Vamos a ser transformados si es que nos apropiamos de su gracia. La gracia va a ser. En 2 de Corintios, vamos a leer para terminar. Me gustaba cuando leía. Y dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, que era un hombre verdaderamente rendido al Señor, no como nosotros. Este era un hombre de fe, a quien Dios le había dado mucho. Y dice en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente. Tenía demasiada luz este hombre, demasiado amor a la obra, y quería humillarse y no podía porque tenía demasiada luz. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta era la gracia, bástate, hasta acá. Estaba acostumbrado a que Dios interceda, a que Dios conteste su oración. Este aguijón, él usa la palabra en realidad que es como una cuña. Si leyéramos directamente del griego entenderíamos mejor esta porción, porque era un elemento de tortura. Era como un clavo de madera que a la persona que necesitaba confesar algo y no decía, se le ponía en una parte del cuerpo y se le introducía cada vez más, y allí se le movía, y a esto le llama Pablo un aguijón. Bueno, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Parece a veces que Dios está permitiendo mucha lucha, pero en esa debilidad, bueno, aprendemos a gloriarnos. Por eso Pablo dice: por tanto voy a aceptar de la mano del Señor esta situación. Ya no voy a pedir más que me quite de esta lucha. A veces, hermano, pedimos nuestro pedido del Señor: quítame a la hermana fulana, al hermano fulano, quítame esta enfermedad, quítame esta necesidad, quítame al vecino del frente. Pero tenemos que llegar a convivir con el dolor, porque cuando la carne sufre, la nueva creación se goza. Porque lo que necesitamos aprender es andar en novedad de vida. Cuando termina la carne, cuando la carne ya nosotros no damos tanta bolilla a la carne, a lo que estamos sufriendo, a lo que dicen de nosotros, a lo que tanto nos hacen o nos pueden hacer, ahí empieza el Espíritu. Terminó la carne, hasta ahí llegó. Pablo dijo: hasta que no me voy a quejar más. Se terminó la queja, se terminó los pedidos. Pero tenía razón Pablo, sí, tenía razón. 3 veces, y como el Señor no le contestó, entendió: esto el Señor es el que está permitiendo, dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Aprendió. Este es un vencedor que mostró la obra de la gracia en su vida. En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El secreto del vencedor: exhibimos en nosotros, cuando nos rendimos, la gracia. Y si estamos dispuestos a exhibir la gracia, a que la gracia nos transforme y nos llene de la gloria del Señor, un día el Señor nos va a llamar: vení, vos vas a reinar, vos vas a estar en los mejores lugares. Yo quiero reinar con el Señor. Pero dice la palabra: si sufrimos, también reinaremos. Y bueno, no hay que buscarle tanta vuelta. ¿Te quieres reinar? Amén. Queremos reinar. A veces queremos decir: bueno, no sé. Pero hermanos, necesitamos aprender y tomar de la mano del Señor
La carrera no es un juego, no es algo que a veces nosotros todavía somos pequeños, comenzamos en las cosas del Señor. Pero realmente el camino del Señor es un entrenamiento. ¿Sabe? ¿Sabe cómo se doma un caballo? Hay mucho trabajo para que sea útil y para que luego venga uno y gobierne sobre él. Para que el Señor llegue a gobernar en nuestra vida, muchas cosas van a pasar. Y tenemos que aprender a tomar de la mano del Señor y, bueno, con la ayuda del Señor. El Señor nos anima a ver la vida de José, cómo fue su fin. Vemos la vida de David y la vida de todos aquellos que alcanzaron algo de Dios. Bueno, fue porque aprendieron a estar gozosos aún en las afrentas y en las debilidades. Bueno, que el Señor bendiga la próxima. Creí estar solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Compraste mi alma y mi eternidad. Soy salvo por siempre, teniéndote a ti. No sé cómo pude, Señor, olvidar que en todas mis luchas venciste por mí. Hoy enfrento al mundo de frente otra vez. Tú vives en mí, ya no olvidaré. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez.